angustia es grande aquí y el dolor te hace llorar. Qué maravilloso es confiar en el Señor. Qué maravilloso es, qué maravilloso es, qué maravilloso es confiar en el Señor. Tus ojos aún están ya cansados de llorar. Qué maravilloso es confiar en el Señor. Qué maravilloso es, qué maravilloso es, qué maravilloso es confiar en el Señor. Qué maravilloso es, qué maravilloso es, qué maravilloso es confiar en el Señor. Qué maravilloso es confiar en el Señor. Éxodo 20, voy a leer desde el 18, del 18 al 26. Éxodo 20, 18 al 26. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Está sucediendo cuando Dios dio la ley, ¿verdad? En el monte Sinaí, y que el monte dice que humeaba y todo lo que hemos explicado anteriormente. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Era tan terrible la presencia de Dios. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos
y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Oramos. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, para alabar tu nombre, para cantarte a ti. Queremos, Señor, que ese sea nuestro sentir, que esa sea nuestra dedicación, tener este encuentro contigo para glorificarte a ti, Padre Santo. Oh buen Dios, gracias porque hemos estado este tiempo alabándote, cantándote, ofrendándote, y ahora que abrimos el santo libro, es el momento de escucharte a ti. Soy el responsable, Padre, de llevar esta palabra que me has dado, y yo te ruego que pueda hablar yo solamente lo que tú quieras que diga y que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, para que al terminar esta plática, esta palabra, alguna lección importante podamos llevar y que la podamos practicar para nuestra bendición y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este pasaje que he estado leyendo, yo he encontrado algunas lecciones acerca de lo que es el culto cristiano. Nosotros venimos al culto, pero ¿sabemos qué es culto? ¿Y son nuestros cultos? ¿Cuándo nuestro culto es culto? ¿Y los que damos culto somos cultos? Por ahí vamos a ir. Porque a veces nosotros pues confundimos la gimnasia con la magnesia y la gordura con la hinchazón. Pensamos que culto es cantar y es parte del culto. O pensamos que culto es muchas cosas. Que Dios nos ayude para descubrir algo aquí muy importante. Alguien dijo que el modo en que adoramos se vuelve lo que creemos. De acuerdo a cómo adoramos, es que cuando estamos adorando, estamos diciendo cosas. Y lo que decimos es lo que al final de cuentas llegamos a creer nosotros. Y venimos a hacer lo que estamos diciendo. Necesitamos prestar mayor atención a la adoración. Necesitamos prestar mayor atención a lo que hacemos aquí como culto. Para entrar, le voy a mencionar, antes de hablar un poquito del pasaje, que hay 3 peligros que acechan al cristianismo en cuanto a lo que es el culto. Peligro número 1, individualismo excesivo. ¿Qué dije? Un excesivo individualismo. Es decir, creer que la fe es una cuestión individual. Creer que esto del culto es una cuestión de mi relación con Dios y no nuestra relación con Dios. Creer que lo que más importa pues es que yo me sienta bien y que mi propia experiencia es lo que más importa, no la experiencia del resto. La vez pasada le mencionaba que examinando nuestros cantos, podemos ver que la mayor parte de cantos van en primera persona. Casi siempre estamos cantando en primera persona. Yo. Y no cantamos mucho de nosotros. Lo hacemos de una manera pues inconsciente. Pero dejamos ver de pronto que lo que a mí me importa es yo. Y de repente, hermanos, se va perdiendo aquello de que parece que le canto a Dios.
Pero en realidad lo que me importa a mí es que yo mí conmigo. Yo quiero expresar mi experiencia. Cada uno buscando su propia experiencia directa con Dios. Y el resto no tiene nada que ver. Es interesante cuando el Señor le enseña a los discípulos a orar. Y él procura que lo miren orando. Y cuando él ora, especialmente Juan 17, su oración intercesoria, dice él: Padre, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Qué le está enseñando? Quiero que se vean como comunidad. Pero nosotros, de una manera inconsciente, estamos tomando el culto muy individualmente. Ese es un peligro que pudiera pasar. Cuando los apóstoles le pidieron al Señor: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, el Señor le dijo: cuando ustedes oren, digan, ¿cómo? Padre nuestro. No les dijo: oren Padre mío. Padre nuestro. Porque la adoración en el culto es la adoración de una comunidad. Ese puede ser un peligro. Es claro que nosotros necesitamos esa relación individual y personal con el Señor. Pero por ahí podemos tener un peligro de que lo que a mí me importa es mi relación con Dios. Segundo peligro, se llama la concepción hedonista de la fe. ¿Qué es eso de hedonismo? ¿Con qué se come? El hedonismo es una doctrina, de acuerdo a lo que dice el diccionario, una doctrina filosófica que proclama el placer como fin supremo de la vida. Los hedonistas basan su existencia en buscar el placer y en suprimir el dolor. Cuando hablamos de hedonismo, estamos hablando de esa gente que lo único que le gusta, lo que le importa es buscar placer y placer. Ahora, cuando metemos este concepto dentro de la adoración y que decimos que es un peligro, la concepción hedonista de la fe, lo que estamos diciendo es que podemos caer en aquello de que el propósito de la fe cristiana es hacernos sentir bien. De ahí que muchos dicen: bueno, yo creo que este culto no estuvo bien porque no me sentí bien. Alguien me decía una vez: hermano, de todos los cantos que ustedes entonaron, solamente 2 coros me gustaron. Los demás no me gustaron para nada. Y yo, como era un hermano de confianza, le dije, porque si se lo digo a otra persona se va a ofender. Pero yo le digo: hermano, pues qué bueno que hubo 2 que le gustaron. Porque nosotros no le cantamos a usted, sino que eran para Dios. Si hubiera sido para usted, qué pena, ¿verdad? Que solo 2 le gustaron. Pero nosotros le estábamos cantando al Señor. Digo, a veces no le cantamos ni a la gente, ni a Dios menos. Y a veces lo que queremos es sentirnos bien. Y usted se va a dar cuenta que en el tiempo que estamos viviendo, muchas iglesias están compitiendo a ver qué iglesia le puede dar más gozo a sus miembros. A ver en dónde se le da más alegría. La vez pasada le mencionaba que hay algo que creo que es una expresión latina que se llama el mysterium tremendus. El mysterium tremendum. Que eso sería el misterio tremendo que sucede en la iglesia. Que es que esta reunión, cuando la iglesia se reúne, no es una reunión como decir la de un partido político o la reunión X de negocios. ¿Cuál es la diferencia en una reunión de negocios allá afuera o cualquier reunión social? La diferencia es que aquí, cuando estamos reunidos en el nombre de Dios, la presencia de Dios está aquí. Y ese es el misterio tremendo. El Señor dijo: donde hay 2 o 3 que se congregan en mi nombre, yo estoy ahí. Pero cuando nosotros vamos por aquello de a ver quién se va a sentir más gozoso y a ver a quién le doy más gozo, se va perdiendo ese misterio tremendo. ¿Por qué razón? Porque nos puede pasar las que le pasó a un pobre hombre en los tiempos de la discriminación racial,
que a un hombre moreno no le permitieron cantar en el coro de la iglesia. Y el morenito estaba muy triste y estaba llorando. Y el Señor le dijo: oye, ¿y por qué está llorando? Porque, Señor, yo por el color de mi piel no me dejan cantar en el coro. Y el Señor le dijo: no te preocupes, a mí ni me dejan entrar a la iglesia. Por lo menos a vos te dejan entrar. A veces, hermanos, pensamos que nuestros cultos son cultos por lo bonito que hacemos en la iglesia. Pero aquí tiene que haber algo más que reunirnos. Tiene que haber un concepto de verdad, de que el que está aquí y a quien nosotros le estamos rindiendo pleitesía es a ese misterio tremendo que está entre nosotros, que es el Señor. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero muchas veces los cultos los hacemos para nosotros. ¿Sí me explico? Voy a ir así despacito. La presencia del Señor tiene que ser altamente reconocida en nuestro concepto de adorar a Dios. Tiene que ser altamente reconocida. Una pregunta interesante sería: ¿en dónde está Dios cuando hacemos cultos? ¿Estará aquí Dios? Bueno, Él está en todas partes. Pero en nuestro concepto, en nuestra intención de veras. Yo he estado meditando en esto, hermanos, porque yo tengo que tener mucho cuidado con el ministerio. Porque yo tengo que saber que cuando yo vengo aquí, a pararme aquí, yo tengo que tener mi concepto personal de que yo tengo que servir al Señor. Yo les estoy hablando a ustedes, pero el Señor está aquí, estará aquí, ahí donde estará sentado. Pero cuando yo me pongo en un pedestal y empiezo yo a darme yo el paquete, el Señor ya no está conmigo. Algunas veces hacemos tonterías. Ay, hermano, disculpen si me equivoco, porque fíjense que estoy un poco afectado a la garganta, que a la perica con todo eso. Usted haga lo que va a hacer para el Señor. Ya, hermano, si a Dios le va a agradar, hermano. Si a Dios le va a agradar lo que usted va a hacer. Leí ahí una ilustración son ilustraciones así inventadas, pero no dejan de tener mucho de cierto. Había un gran culto, mucha gente, un grupo de alabanza tremendo, coros tremendos y unos cantos increíbles. Pero dice que el hombre que estaba ahí en el templo, dice que no oía, sino que veía que la gente cantaba, pero no se oía lo que cantaba. Y los aplausos. Y pasaban los cantantes y no se oía nada. Y pasó el pastor a predicar y no se oía nada tampoco. Solamente había un niño que cantaba, ese sí se oía. Y entonces el hermano dice que le pregunta al Señor: Señor, pero ¿por qué no se oye nada? Solo se oye la voz del niño. Dice: porque es la única merecedora de escuchar. De ahí los demás no vale la pena escucharle a toda esa gente, porque ellos están cantando para ellos, no están cantando para mí. En Zacarías capítulo 7 verso 5 le dice Dios: no busquen. Dios le dice al pueblo por medio del profeta: cuando ustedes estuvieron 70 años en Babilonia ayunando, ¿ayunaron para mí? ¿Ayunaron para mí? Mire, este es un peligro, el concepto hedonista de la fe. Nos vamos olvidando de que hay una presencia de Dios que merece y que requiere obediencia. Y nos vamos olvidando por ahí de que el Señor nos invita a entrar por la puerta angosta, que el Señor nos invita a seguir el camino difícil, que el Señor nos invita a tomar la cruz. Y muchas veces en el culto no es Dios el más importante, sino nosotros. Y cuando entramos ahí, hermanos, es cuando a veces se habla de una predicación, de un evangelio sin ley, de una gracia sin obediencia, de un gozo sin responsabilidad. Y el culto tiene que contrarrestar esas tendencias.
Porque si no, vamos a convertir la fe en un producto más de consumo de mercado. Tercer peligro. ¿Cuáles son los primeros dos que dije? El individualismo. Segundo, el hedonismo de la fe. El individualismo es que mi relación es la que importa, mi experiencia. Yo vine aquí por una experiencia. Y aún se canta por ahí esos coros, ¿verdad? Dice, yo vine aquí por una bendición y dámela, Señor. Ese soy yo, el que quiero. Y luego el asunto de lo que más importa es que yo me sienta bien en el culto. No estamos hablando desde el punto de vista de Dios, sino que desde el punto de vista mío. Y usted tal vez se ha dado cuenta, mucha gente que dice, ¿para qué voy a ir yo a esa iglesia si el pastor que está ahí no tiene todos los títulos que yo tengo? ¿Qué me puede enseñar? Entonces él va a ir a que le enseñen. Mejor que se vaya a meter a la universidad, ¿verdad? Y que vaya a sacar un curso de teología, maestría, doctorado, lo que quiera. Pero a la iglesia no venimos, hermano, necesariamente a que me enseñen, ni a presumir de gran intelectual, ni a presumir de grandes gritones, sino que venimos a adorar, venimos al culto. Y el Señor bien se lo dijo a la mujer samaritana, Él busca adoradores verdaderos, genuinos. Pero hay otro peligro, la falsa espiritualidad. La falsa, ¿y qué tiene que ver eso con lo que le digo? Espérese un poquito, usted no tiene paciencia. Es que no me tienen paciencia, ya voy a llegar ahí. Pero voy así despacio. La falsa espiritualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo espiritual, es obvio que lo espiritual es lo opuesto de lo material. Entonces, miren, en los primeros siglos de la iglesia apareció un problema que era una filosofía también que se llamaban los docetistas. La palabra docetista viene de una palabra griega que es dokein, que quiere decir parecer. Y es que había unas personas antes que le decían los gnósticos. Los gnósticos. Y los gnósticos, ellos decían que el espíritu es el bueno, pero que la materia es mala. Y ellos decían que la materia es tan eterna como Dios. O sea, Dios es eterno y la materia también. Que la materia siempre fue mala, eternamente. Todo lo que es materia fue malo. Pero que Dios es absolutamente bueno. Entonces, si la materia es mala, Jesús no podía haber tomado un cuerpo humano. Porque el cuerpo es materia. Y Dios es absolutamente bueno. Y como es absolutamente bueno, es imposible que Él pudiera fusionarse con lo malo. Entonces ellos decían, Jesús no era verdaderamente humano. Parecía dokein. De ahí aparece eso de los docetistas. Por eso es el pleito de Juan con los gnósticos de ese tiempo. Por eso es que Juan dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y Juan, el Evangelio de Juan es un ataque tremendo en ese problema filosófico con los griegos. Cuando él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. De acuerdo, dicen los gnósticos. Y aquel verbo se hizo carne. Momento, ¿cómo que se hizo carne? Sí, se hizo carne y vimos su gloria. Ese es el problema. Pero entonces los docetistas decían así. Solo el espíritu es el bueno, la carne es la mala. Por eso es que después, y esa filosofía se metió a la iglesia. Ese problema estaba en la iglesia, que Jesús era puro espíritu, pero que no era verdadera carne. Entonces, por eso es que más tarde apareció otro asunto que se llamó el ascetismo. El ascetismo es aquello de que dicen que hay que castigar el cuerpo. Ustedes han oído que muchas veces nosotros creemos, ¿verdad?, en la oración, en el ayuno, creemos en la vigilia. Pero muchas iglesias lo tomaban y todavía lo toman. Que hay que ayunar, ¿para qué? Para castigar el cuerpo. Hay que domar el cuerpo. Y dicen, bueno, estas son expresiones muy chapinas, ¿verdad? Dicen, es que esta carne chuca. ¿Escucharon eso? Esta carne chuca, esta carne puerca,
Es que estamos revestidos de porquería. Como dice la Biblia, que somos una llaga podrida. Eso no dice la Biblia. Dice que éramos una llaga podrida. Pero que ahora somos olor grato delante del Señor. Porque por su llaga fuimos curados. Pero ese concepto aún existe dentro de algunas congregaciones. Se les olvida lo que dice Pablo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a morar en una shukencia de esas. Ya no puedo decir bien, shukencia. No es shu. O yo como dijo el hermano, shela. A los de Quetzaltenango les cae mal que le digan, usted de chela, no les gusta. Chela no, yo no soy de chela. Yo no soy cerveza, yo soy shela, shelahu. Entonces el ascetismo entró a la iglesia y por eso es que aparecieron los famosos monasterios. Apartarse, ¿verdad? Apartarse para no ver mundo. Apartarse para ir por allá a sacrificar el cuerpo. El ascetismo viene por el asunto de los docetistas, domar el cuerpo. Y entonces se metió a la iglesia una doctrina que dice que la iglesia debe ocuparse en salvar solamente lo que es el alma. Usted escucha mucho eso, ¿no? Mi alma. Es que lo más importante es el alma. El alma. Ahí había un viejito en una iglesia que era diácono y un día se estaba propasando con una hermana. Y entonces la hermana, como él era diácono, empezó a darle un poquito de larga a ver hasta dónde llegaba. No, hombre, si se deja, se la come. Y ya cuando iba muy entrado el viejito, le dijo, bueno hermano, ¿y usted no es diácono de la iglesia que ya mero se sube en mi mano? Le dijo, ¿verdad? No, hermana, yo soy diácono, pero como estas son cosas de la carne. El espíritu, el alma es lo que el Señor va a salvar. Ahora esta carne, hermana, se la van a comer los gusanos, aprovechémosla nosotros. Pero mire qué concepto. Y ese concepto lo tiene mucha gente. ¿Ha oído usted ese canto? Mi alma volará. Mi alma, cuando dice, está cantando eso, están pensando, mi alma va a volar. El cuerpo, a ver qué se va a hacer. No, Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No somos tres pedazos. Hay un concepto platónico, ¿verdad? Que dice que Platón decía, ¿verdad? Que la salvación consiste en liberarnos del alma, en liberarnos del cuerpo. Porque el cuerpo es la cárcel en donde el alma está presa. Y ese concepto platónico se metió dentro de la iglesia. Pero viene de ahí, del docetismo, del ascetismo. ¿Y qué tiene que ver eso con el culto? Espérese, que usted no tiene paciencia, ¿verdad? De ahí viene, hermanos, que la tendencia espiritualizante de hoy, que dicen, bueno, se puede ser cristiano consagrado. Y el ser cristiano consagrado no afecta en cómo se manejen los asuntos terrenos. Y ahí viene el problema, que cómo es que vamos a presentarle un culto a Dios practicando costumbres que no van de la mano con una vida que agrada a Dios. Porque dice, bueno, lo más importante es que mi alma alabe a Dios. Y nos gustan esos pasajes, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová, ¿verdad? Pero es mi alma, el cuerpo no. No, dejemos de estar partiendo el cuerpo así, la persona. Dios nos hizo, dice, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo espíritu, alma y cuerpo, ya. Y la Biblia dice que Dios va a resucitar el cuerpo. No somos un pedazo que se quedó tirado por aquí como los carros que hacen ahora, ¿verdad? Motor japonés y bari mexicano y llantas de Canadá y saber de dónde será todo eso. Entonces, este asunto de la falsa espiritualidad son cosas que pueden afectar el culto cristiano. Que dicen que las cosas de la carne no tienen nada que ver con la fe. Y si no se corrige estas cosas en el culto, ¿en dónde lo vamos a corregir? No, nosotros tenemos que hacer una entrega a Dios de toda nuestra personalidad. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿verdad? Dice, bueno, a Dios lo que le interesa es lo que tú llevas por dentro, pero no le interesa lo que tú llevas por fuera. Viene por la misma línea. Por eso es que cada vez más, hermano, miren, hemos llegado a un punto en donde ya no se distingue, por ejemplo, una persona cristiana de una que no lo es. Ya no se distingue. ¿Por qué razón? Porque aunque no se enseña así, el concepto es que a Dios no le importa. No le importa ni cómo me vista, ni cómo ande, ni en qué lugares voy, porque lo que Él quiere es el alma. Lo que Él quiere es el espíritu. Esas son verdades a medias, que lamentablemente se han metido fuertemente en las congregaciones del día de hoy.
Muchos dicen, no, pues eso pasa en las congregaciones muy grandes, en las mega iglesias, que eso no tiene que ver con el número de gente, porque en todas partes se cuecen habas. Y cuando vamos a ver que presentarle culto a Dios es algo más completo, no solamente de una parte de nuestra personalidad. ¿Sabe que para que Dios acepte nuestros cultos no tienen que llevar mundanalidad? Ahora queremos presentarle cultos a Dios mundanamente. Queremos presentarle culto a Dios viviendo vidas impías, viviendo vidas orgullosas, viviendo vidas altivas, viviendo vidas fornicarias, adúlteras, viviendo vidas sucias. Hay mucha gente, hermanos, que lamentablemente hay gente que puede estar adorando a Dios aquí en el altar, pero también es parte de un grupo que va a ejecutar música a un nightclub. Y vienen aquí, algunos quieren estar en la plataforma, pero por ganar un salario. Y hay muchas iglesias que ponen sus anuncios en el internet, ¿verdad? Se necesita ministro de alabanza en tal iglesia tanto a la semana. Y vienen aquí a ejecutar los instrumentos y ganan un salario. Y luego se van para allá. ¿Cómo la ve usted? Aquí muy cerca, un lugar donde no le voy a decir dónde. La pianista no era cristiana. Se la contrataban los hermanos pues para venir a sacar la alabanza los domingos. Y muy bonito, olvídese. Pero eso será culto a Dios, hermano. No quieren decir amén, ¿verdad? Yo ya sé por qué no dicen amén, porque no es culto a Dios. Ese no es culto a Dios. En estos tiempos, hermanos, en donde se vale de todo, tenemos que regresar a las Escrituras y ver cuándo es que nosotros le estamos dando verdaderamente culto al Señor. ¿Está bueno? Porque si no, hermano, lo que vamos a hacer es una bulla. ¿No les parece? Y mire, y para hacerle bulla a Dios no somos buenos, hermano. Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el capítulo 4 de Génesis, quiero que vayamos ahí en donde vemos el primer culto. Capítulo 4 y el versículo, ¿qué será? 4. Esta es la historia de Caín y Abel. Solamente voy a leer 2 versículos para decirle que para que nuestro culto sea aceptable a Dios, tenemos que ser aceptables primeramente a nosotros. Lo digo otra vez. Para que Dios acepte nuestro culto, tiene que aceptarnos a nosotros primero. Si no nos acepta a nosotros primero, no va a aceptar nuestro culto. Muchas veces se ha hablado de que por qué Dios no quiso recibir la ofrenda de Caín y sí recibió la de Abel. Y se ha dicho, no, lo que pasa es que la ofrenda de Abel tenía sangre y la de Caín no. Y que por causa que Caín no llevó de lo mejor. Un montón de explicaciones, pero aquí está bien claro. Dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y aquí está. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Últimamente se está poniendo mucho énfasis en las ofrendas, en las cantidades. Pero hermanos, aquí dice que Dios miró primero con agrado ¿a quién? A Abel y después a su ofrenda. Y luego dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y etcétera, etcétera. Dese cuenta que para que Dios acepte nuestro culto, primero va a tener que aceptarnos a nosotros. De ahí, hermanos, que aunque nos hagamos un queso de zacapa, como dijo el hermano aquí, cantando y haciendo lo que sea, hermano, no va a pasar nada. No va a pasar nada. El Señor le dijo a su pueblo, ustedes a mí me tienen hastiado, diría la Biblia mexicana, me tienen hasta el copete con sus asambleas, con sus sábados, con sus lunas nuevas. Ahora diría, me tienen harto de tanto culto, de tanto culto que no es culto, pues de tanta gritadera, me tienen harto. No puedo soportar eso yo.
tanto incienso y tanta cosa, tanto humo? ¿Por qué razón? Porque ellos no llevaban una vida agradable delante del Señor. Por eso les dice, vengan a mí. Y esos versículos a veces se los decimos a los inconversos. Y resulta que el Señor se los dice a su pueblo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿A quién se lo dijo? A su pueblo. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Se lo dijo a su pueblo. Isaías se lo dice en la puerta del templo, en donde le ofrecían cultos a Dios. Cultos. Ahí vemos entonces el primer ofrecimiento de culto al Señor. Entonces, el culto tiene el propósito de proveer la relación con Dios por la vía religiosa. Alabamos a Dios y todo para unirnos con el Señor. Ahora, le voy a hablar un poquito de lo que es la etimología de la palabra culto. Estaba consultando a un autor que dice que esta palabra culto nos viene del latín, y en latín es cultus. Estoy diciendo que consulté a alguien porque yo apenas hablo el español. Y la palabra cultus en español sería cultivar. O sea que cuando venimos a presentar culto, de acuerdo a la etimología de la palabra, venimos a presentar algo que está cultivado. Y el cultivo, pues usted sabe, lo relacionamos con lo que es la agricultura. ¿Qué es lo que se está haciendo cuando se está cultivando? Si no, lo que se está haciendo es que se está preparando algo. Una persona que es culta, se está diciendo de una persona que está preparada, que está capacitada, una persona que practica, que trabaja, que cuida algo. Cuando uno está cultivando es porque está plantando algo, y cuando se va a plantar algo es porque se ha preparado un terreno para poner ahí la semilla para que nazca una planta. Se preparó aquello. Entonces, una persona culta es una persona capacitada intelectual y culturalmente. Entonces, cuando decimos nosotros que vamos a ofrecerle culto al Señor, estamos diciendo que este es un tiempo preparado, trabajado y ofrecido a Dios. Es algo que se preparó. Por eso el culto tiene, usted sabe, tiene un orden, ¿verdad? Se supone que preparamos algo, y no solamente preparativos externos, pero los preparativos internos nuestros, que todo está listo para presentárselo al Señor. Por eso, hermanos, aún en los detalles más mínimos de un culto, es penoso que a la hora de llegada, hermanos, ni siquiera estemos preparados ni para leer la porción de la Biblia. Vamos a estar leyendo ahí, dice, y se serán como cerdos en el Líbano. No son cerdos, son cedros. ¿Qué quiere decir eso? No preparamos nada. ¿Se imagina cuando usted va al grupo familiar? Y es martes y usted va todavía en su carro ahí mientras para en el semáforo, en la luz, viendo todavía a ver cuál es el bosquejo que va a presentar. ¿Se había preparado? No. Mire, lo poco que yo le estoy hablando esta noche, no me lo inventé en este momento. Es decir, oh Jehová, abre mi boca y tú la llenarás, y donde caiga, tin marín de dos pincue, cucaramácara, títere fue, y ahí va el Señor hablando. No. Pablo le dice a Timoteo, debes de presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Eso requiere preparación. Entonces, una persona, un culto, tomando de la analogía esa de que un culto es un cultivo, es algo que se preparó, que lleva tantos asuntos a hacerse, todos los ingredientes. El culto a Dios es algo que se ha preparado. Se ha preparado espiritualmente, intelectualmente y todas las mentes que hay.
pero tiene que llevar un componente altamente espiritual. Y ya van a ver, ya voy a ir llegando al pasaje, por ahí a las 10 vamos a terminar. No se preocupe. ¿Estamos bien? Entonces, para ir resumiendo lo que es culto, ya dije los 3 enemigos. Ahora estoy resumiendo lo que es culto. El culto cristiano, entonces es un servicio. Por eso decimos que venimos al servicio. ¿El servicio para quién? ¿El servicio para quién? Diga, para Dios. Y cuando hacemos una cosa para Dios, tenemos que hacerla bien hecha. ¿Se imagina usted que cuando estamos en el culto, unos están platicando, otros están riendo, otros contestando el celular, otros escribiendo textos y otros leyendo otro libro, y otros leyendo el boletín? ¿Qué servicio estamos prestando? ¿Es culto ese? ¿Sirve para nada eso, hermano? Eso no sirve para nada. El Señor está viendo todo. Cuando estamos hablando de un culto a Dios, es interesante en el capítulo 13 de los Hechos, cuando dice la Biblia que cuando la gente del Señor estaban, dice, ministrando estos al Señor. Ministrar es otra palabra para decir servir. Sirviendo al Señor. Ministrando estos al Señor. El Espíritu Santo habló y dijo, escójanme a estos varones, etcétera, etcétera. Entonces, el culto cristiano es un servicio, es un homenaje, es una ofrenda de adoración, es una ofrenda de acción de gracias que encierra un triple testimonio. Uno, el testimonio de honrar a Dios con la adoración. 2, bendecir a la iglesia con la edificación. 3, testificar al mundo con la proclamación. Yo quiero que repita conmigo estas palabras. El culto cristiano es un acto comunitario de servicio y ofrenda a Dios en acción voluntaria, en respuesta agradecida a lo que Él ya hizo a nosotros, y en base a eso la iglesia es impulsada a la alabanza, a la oración, a la meditación de la palabra y a celebrar los sacramentos. Es decir, que todo esto es una respuesta a lo que el Señor ya hizo por nosotros. Un acto comunitario de servicio y ofrenda al Señor en una acción voluntaria, que nadie me tiene que estar sacando los amenes ni la gloria a Dios, ni jalándome para que alabe a Dios ni para que sirva. Es una cosa voluntaria y que nosotros tenemos que sacárselos, como David, que le decía, y diga a todo el pueblo amén, y digan amén, y regocíjense en el Señor. Por eso a veces tenemos que tener un director de culto. Bueno, hermano, digan amén pues, o digan ay, o ya mero los apedreamos aquí para que digan amén. Pero esto debería ser una cosa espontánea. Que cuando el predicador dice, hermano, Cristo es bueno, todos dicen amén. Amén quiere decir que así sea, así es. Si miren los jugadores cómo les encanta, ¿verdad? Cuando meten el gol, que le gol y hacen olas y todo, y les echan humo y de todo. Entonces nosotros tenemos que hacer culto para Dios. El problema está cuando nosotros nos robamos el show. Ahí está el problema. Pero bueno, voy a entrar al pasaje porque lo han de estar esperando. Todo esto fue una introducción. ¿Comprendieron un poco? Los 3 enemigos del culto. Ahora vean ustedes qué interesante lo que dice aquí. Algunas lecciones. Del versículo 22 al 26. Realmente esta es una exposición de que va a empezar aquí y va a terminar hasta el capítulo 23. La exposición, o sea, la interpretación de lo que son los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos es la ley, los principios. Pero luego va a empezar a darle interpretación a aquello. Entonces, lo primero que dice aquí, en el versículo 22, dice el Señor que, y el versículo 22 y 23, Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado del cielo con vosotros. Lo primero que se ve acá es que Dios habla por medio de sus siervos escogidos. Sus siervos, Dios los escoge. Y si Él los escoge, son sus siervos. Y si no los escogió Él,
pues no son sus siervos. Si Él no los escogió, Dios no habla por medio de ellos. Y si Él no habla, estamos oyendo palabras de hombre solamente. Pero el siervo está obligado a transmitir lo que Él dijo y solamente lo que Dios dijo. Así dirás a los hijos de Israel. Por eso es que cuando estamos hablando la palabra de Dios no caben las disculpas. No cabe, hermanos, disculpe lo que voy a decir aquí, pero me da mucha pena. Qué pena, hay que decirlo ya, porque no es uno que lo está diciendo, es Dios que lo dijo. A veces nos da pena, ¿va? Es que, ay, que ese hermano se va a molestar, que no sé qué. Pues es que ahí está. Y uno faltaría a su deber. Si uno no, obviamente, que el que habla en nombre de Dios debe ser una persona que Dios levantó. Había un muchacho allá que me dice, mira vos, me dice, yo quiero que vos me mandes unos CDs porque yo quiero regalar aquí copias, pues yo siempre regalo, porque pero de esos que le das duro al pecado, de esos me gusta a mí, mira. De esos me encantan a mí. Ah, está bueno, vos, le digo, te voy a ver cómo te copio unos. Sí, vos, pero por favor, vos, que me urge, mira, yo quiero copiar aunque me cueste, pero de esos que tienen chile, que le dan duro al pecado. Está bueno. Y de repente me dice, mira vos, yo quería pedirte un favor. Vamos a ver, vos, le digo, me da un poco de pena, ¿verdad? Pero ¿qué pues? Mira, vos conocés vos las conocés, me imagino, unas pastillitas vos, que sirven para cuando uno va, vos sabés. Yo entendí rápido. Le digo, ¿tenés problemas? Sí, hombre. Pero has hablado con tu esposa acerca de eso, han buscado ayuda. No. Si no es con mi mujer, es que a veces me salen mis asuntos por ahí, fíjate. No, si mi esposa ni me quiere, me dice ella, no voy con ella. Nada que ver. Bueno, ingrato, ¿y no me estás diciendo que querés discos contra el pecado? No, pero vos sabés, ¿verdad? Que es que uno tiene que regar la palabra. No, hombre. Vos pareces calvo vendiendo pastillas para que salga pelo. Le digo, eso no se puede. Médico, cúrete mismo. Parece enano vendiendo pastillas para crecer. No, man. Y eso pasa ahora, ¿verdad? Decirle a otro que haga, pero uno lejos de aquella realidad. Aquí dice la palabra, esto vas a decir. Pero Moisés era un siervo de Dios. Cuando alguien es siervo de Dios, Dios habla por medio de ellos. Cuando no es siervo de Dios, él puede decir lo que Dios dice, pero Dios no está hablando nada. Y uno tiene que tener cuidado, porque dice la Biblia que uno come del fruto de los labios del que le habla a uno. Eso es lo primero. Y entonces, dice aquí, ustedes no necesitan imágenes. No quiero que hagan imágenes. Yo no quiero rivales, ni de oro, ni de plata. Ustedes han escuchado cómo yo hablé, porque ellos oían la voz del Señor que hablaba ahí en el monte Sinaí. Hoy todavía eso es cierto. Dios no quiere dioses, ni de plata, ni de oro. Dios no quiere rivales. Pero hoy podemos decir que los dioses de oro y de plata, y que pueden afectar nuestro culto a Dios, no son necesariamente estatuas, no solamente son imágenes. A veces el Dios dinero se vuelve un ídolo, y no porque uno sea un millonario. Y eso también puede ser un problema. El materialismo, el afán por las cosas perecederas, de modo que ya no estamos prestándole a Dios una verdadera pleitesía, sino que nuestro Dios es otra cosa. Y a veces los dioses no son de oro ni de plata, son de carne y de hueso. Es decir, cuando yo entiendo esto, cuando Dios me dice no te harás imagen, me está diciendo a mí también. Tú no te puedes poner en un pedestal para robarte tú mi gloria. Tú me vas a glorificar a mí. Por eso, hermanos, miren, el estar al frente a veces es un poquito peligroso. ¿No les parece? Porque a veces, hermanos, el diablo es bien mentiroso. A veces nos quiere meter, ¿verdad? Cierta fama. Sí, ya eres famoso.
Al Señor le dijo, mira, ¿para qué vas a hacer tanto problema? ¿Para qué vas a ir a la cruz? Mira, tírate desde las almenas del templo, que está en un gran barranco, tírate de allá. Y el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará para que, mira, que no tropieces en piedra. Le está diciendo, haz una acrobacia ahí, haz unas piruetas, tírate desde arriba y en el aire los ángeles te van a rescatar y la gente va a creer en ti. ¿Para qué vas a ir a la cruz? Y le dijo al Señor, tú no tentarás al Señor tu Dios, Satanás. El Señor tenía su plan. Entonces, cuando uno se pone en un pedestal que no le corresponde. Ahora, hermanos, están sucediendo muchas cosas en el mundo cristiano. Ahora que ha salido todo este asunto de apóstoles y profetas y todo eso, hay mucha gente, hermanos, que usa estos títulos como que son unos títulos de rendirle pleitesía a la persona. Usted me dice apóstol a mí o ya no somos amigos. O me dice doctor, o me dice pastor, o me dice... Me gusta cuando Pablo dice, él se presenta como apóstol, pero como un siervo. Y él usa la palabra doulo. Habían dos tipos de siervos, es decir, dos tipos de esclavos. Y el más humilde era el que era el doulos. Y Pablo se presenta como un doulo del Señor, como un hombre. Él decía, en nada estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pero a veces, hermanos, estamos llegando a un punto en que si no tenemos cuidado, nosotros nos vamos a hacer una imagen que no nos corresponde. Ni bien nos dan un privilegio y ya creemos que somos el dueño de la iglesia. Nos dan un privilegio por ahí de dirigir algo y de dirigir una célula, un grupo, y ya creemos que ya podemos ir a corregir hasta el pastor. Ya no leímos Mateo y creemos que somos teólogos ya. ¿Sí? ¿Cómo voy a ir yo a esa célula si yo estoy en el seminario y ese pobre hermano que está ahí no sabe ni leer? Así que yo no me puedo ir a sentar a oírle ahí porque yo estoy en el seminario. Y no, salió el pavo real. Ese es hacerse uno una imagen que no le corresponde. Porque aquí, hermano, en la obra del Señor, el culto no es solamente estar sentados aquí cantando. Pues estoy diciendo que el culto a Dios es un servicio. Y si es servicio, le damos culto a Dios cuando estamos haciendo las pupusas en el yarcel, cuando estamos barriendo, cuando estamos sirviendo en la célula, cuando estamos en la escuela dominical, cuando estemos. Dios mío, que se nos meta bien en el coco eso, por favor. Aquí no es Melvin Aldana, ni es usted, es el Señor. A veces lo cantamos, hermano, y no lo vivimos, hombre. Vine a alabar a Dios. ¿Cuál vine a alabar a Dios? Bueno, venimos. La primera persona, ¿verdad? Pero ¿de veras estamos adorando? ¿De veras está Dios? O lo que estamos pensando es, ay, que se acabe esa plática, que termine de hablar ese, ya me quiero ir porque ya va a empezar la novela. ¿Qué son esas cosas, hermano? Si hoy juegan las Chivas y el Atlas, hombre, y este hermano no se apura. Hoy juegan los cremas, hombre, hoy juegan los rojos. ¿Qué rojo, ni qué crema, ni qué queso, hermano? No te harás imagen. ¿Están ahí? No te harás imagen. Bueno, estoy dándole una aplicación un poquito más allá de lo que decía ahí. Es decir, no quiero dioses. Ustedes saben que no hay más dioses que yo. Y yo no comparto mi gloria con nadie. Pero a veces nosotros somos los que nos hacemos los grandotes. Nosotros queremos, y ya me anunció, hermano. Qué tremendo eso. Pero sigue, aleluya. Ya me lo van a hacer las 10. Falta para que amanezca. Vea usted el verso 24 al 26. Esto me quedé pensando mucho en esto. Dije, ¿qué quiere decir esto? Bueno, algunas instrucciones sobre el modo de hacer altares para el culto del Señor. Los judíos iban por el desierto y ellos pues hacían sus altares para alabar al Señor, y aun cuando llegaron, ¿verdad?, a la tierra prometida, pues tenían que hacer altar. Entonces dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanará.
Primero, dice que Dios quiere que sus altares sean sencillos. Altar de tierra. ¿Sabe qué quiere decir altar? El altar quiere decir un lugar de encuentro. Ese es el altar. Pero ¿por qué dice no quiero altares que no sean altares de tierra? Está diciendo quiero altares humildes. Y yo quiero que el que se acerca a mí venga en la más profunda humildad. Se lo dijo a Salomón, Señor. Él si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. El altar es el símbolo de la reconciliación con Dios, el símbolo de la paz con Dios. Entonces la sencillez del altar es el mejor ornamento que pueden tener nuestros servicios. Es obvio que no vamos a decir, bueno hermano, entonces quitemos esa alfombra y pongamos unas camionadas de tierra ahí arriba. ¿Eso quiere decir? No, lo que está diciendo es, el lugar donde nos encontramos con el Señor tiene que ser un lugar en donde nosotros nos humillamos. Lo dice el salmista. Dice que Dios atiende ¿a quién? Al humilde. Pero al altivo, el Señor lo ve de lejos. El Señor lo ve de lejos. Entonces el altar de tierra nos está hablando que el encuentro con Dios tiene que ser en un concepto de humildad, en sencillez, no con pompas. La hermosura de la santidad, dijo alguien, no necesita coloretes, porque nuestro Señor es humilde para empezar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, nuestros cultos tienen que ir revestidos, impregnados de una gran dosis ¿de qué? De humildad. A ver, ¿por qué es que nos arrodillamos? ¿Qué es eso de arrodillarnos? Estoy rendido ante ti. ¿Por qué levantamos las manos? Estoy diciendo, cuando uno levanta las manos, que la policía le dice manos arriba. Y a veces no le dice que se arrodille, le dice que se tire boca abajo en el pavimento caliente. ¿No lo ha tirado usted así alguna vez? Humíllese. Ahora eso lo hace usted porque la policía le puso la 45 en la cabeza. Pero esto tiene que ser una actitud que refleja mis rodillas dobladas y mis manos levantadas. Estoy diciendo no tengo nada, no tengo armas, vengo desarmado. Estoy delante de ti, Señor, humillado. Y ese es uno de los problemas serios que tenemos para darle culto a Dios. Que a veces andamos, hermano, con un orgullo mejor que pavo real. Si vamos a andar ahí que yo soy mejor que yo, no, yo. Así que usted es de El Salvador. Y a toda honra, pues, a toda honra. Así que usted es de Guatemala. Pues sí, pues, hombre, soy puro chapín. ¿Y qué? ¿Qué son esas cosas? Claro, amamos nuestro país. Yo no dejo de ser guatemalteco. Gracias a Dios por mi país. Pero si hubiera sido mexicano, gracias a Dios por mi país. Y si era salvadoreño también, pues, está bueno eso, ¿verdad? Esta es la tierra que Dios hizo, hermanos. Toda la tierra es del Señor. ¿De dónde nos sale eso? Oiga, van a hacer altar de tierra para mí. Cuando vengan a mí, yo quiero que vengan humillados, humildes. Pero si venimos con esas arrogancias, que mi apellido, que mi nacionalidad, que mi tamaño y que saber cuántas cosas más. Una hermana me contaba ahí en el este de Los Ángeles hace mucho tiempo, era una muchacha que cantaba precioso mariachi, me encantaba escucharla. Ella me externó una vez un asunto bien tremendo. Dice que a ella le invitaron a cantar en cierta actividad grande.
Pero ella no sabía que ahí habían otras cantantes y antes de que le tocara a ella pasó otra cantante. Vozarrón, hermano. Tremendo mariachi. Y dijo, esta ya me arruinó la sopa. Tengo que cambiar las pistas. Y se fue a su carro a sacar, según ella, unas pistas que iban a sonar, pero mejor que las de la otra hermana. Esta ya me arruinó, hombre. Es que no, yo tengo que cantar. Y fue a traer las pistas. Dice, hermano, dice, cuando yo empecé a cantar, sentí aquí, me dijo, el golpe en la garganta. Ahí se le desarrolló el cáncer en la garganta. Pasó muchos años, hace poco, tal vez hace como unos 2, 3 meses, me la encontré por el internet, ella me escribió y me dice, hermano, yo soy la hermana fulana de tal, ¿se acuerda de mí? El Señor en su misericordia me sanó el cáncer de la garganta. Pero el Señor le dio una lección. Es que no soy yo, hermanos. Estoy repitiéndolo una y otra vez. Mientras nosotros, Padre Santo, mire, ¿por qué será que el Señor Jesucristo le lavó los pies a los apóstoles? Y les dijo, si yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Tal vez no lo tomamos tan literalmente, porque a veces dice, yo le voy a lavar los pies, pero a fulano, al otro no se los lavo. Mira, ahí te haces el pedicure vos antes de que te laves los pies. La misma onda, ¿verdad? Y a mí me cabe el orgullo que yo ya le lavé los pies a fulano, soy más humilde que los demás, nada de eso. Yo nunca olvido cuando estuvimos allá ahí por Yosemite, hay un lugar, un hotel ahí que se llama Eco, algo así se llama. Tuvimos un retiro de pastores de los distritos de aquí, de Los Ángeles, 3 distritos. Y llegó el superintendente general, un gringón más alto que yo, así, hermano Jerry Porter. Y él, cuando le tocó predicar, empezó a hablar del capítulo 13 de Juan, del lavatorio de los pies y todas esas cosas, qué significaba. Y estábamos bien, pero el golpe fuerte para mí fue cuando dijo, bueno, hermanos, quítense todos los zapatos y se quitan todos los calcetines. Y aquí traigan las palanganas con agua y los rollos de papel, de ese papel grueso, y vamos a hacer lo que dijo el Señor. Y cada uno va a tomar una toalla. No era toalla, pero era de papel, de ese papel grueso. Hijo, dije, ¿y ahora? ¿Y será que de veras lo va a hacer este? Sí, de veras. Y empezaron los hermanos a lavarse los pies, hermano. Y yo estaba ahí, ¿qué hago? Cuando voy viendo que el gran gringón viene con su palanganona de agua a lavarme los pies a mí. Me dijo, sentate ahí, me dijo, te voy a lavar los pies. Le dije, hermano, le dije, no, hombre, le dije, le dije, no soy digno de eso, yo, hermano, le dije, ya estás haciendo las de Pedro vos también. Y le dije, no. Hermano, le dije, pero ¿sabe qué? Le digo, mejor se los lavo yo a usted. No, sentate ahí, te los voy a lavar. Pues ese es mi jefe, superintendente general. Ay, hermano, mire, me sentí como una cucaracha fumigada. Y empezó aquel gran gringo, hermano, se acurrucó ahí a lavarme mis pies y me daba una gran vergüenza, una gran pena. ¿Dónde los meto? Y empezó aquel viejón a lavarme los pies, hermano, ahora por mis pies. Mira qué pena la que sentía yo. Y cuando terminó, y luego miro a los demás, hermano, todos lavándose los pies, mire, parecíamos criaturas todos, mire, es un quebrantamiento, pero bárbaro. Al terminar, le digo, bueno, hermano, le dije, ahora se lo voy a lavar yo a usted. No, anda a buscarte otro, me dijo, anda a buscar. Y tengo que salir yo con mi palangana. Yo no lo quería lavar a él porque se recíproco, por lo menos de gringo. Y dijo, le va a lavar los pies a este viejo. No, vaya a buscarse otro usted. Y salgo con mi palangana. Y cuando yo vuelvo así, miro mi hijo enfrente de mí. Y miro a Melvin así. Melvin, te voy a lavar los pies, hijo. No, papá, a mí no. Me dice, ¿cómo va a hacer eso? Se lo lavo yo a usted. No, estás haciendo las de Pedro. Déjate que te lave los pies. Y yo le lavé los pies a mi hijo. Le oré por sus pies y le dije, estos pies nunca tienen que conducirse por senderos chuecos, sino que tienen que andar en los caminos de la santidad, de la pureza. Y dice, papá, si ahora se lo voy a lavar a usted. No, anda a buscarte otro vos, ¿sí? Precioso. Algunas veces lo hemos hecho aquí en la iglesia. Pero eso es una bonita prueba, ¿no? Qué lindo fuera decir, bueno, traigan las palanganas ya. Y me va a tocar esta señora que me cae mal. Pues exactamente, de eso se trata.
Y no ahí le lavó los piececitos él a Judas, pues, que ya lo iba a entregar. Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo, y lavándole aquellos juanetes ahí al Judas. Y Mateo ahí, el publicano que no se llevaba con Simón, aquel el cananista, porque eran de partidos contrarios, y lavándose los pies los unos a los otros, y le dijo, si no se los lavan, no tienen parte conmigo. Ajá, y hacía las buenas quien no. Y el Señor dijo, les doy ejemplo, mis hijos, que así como yo he hecho, ustedes también. Pero eso más que echarle agua en los pies a alguien, está hablando de la humillación, del servicio. Ese es culto a Dios, altar de tierra. Ah, no, nosotros queremos altares de oro, ¿verdad? Queremos la pompa. Es que mi iglesia es la mejor. Es que, hermano, mire, aquí nosotros sí cantamos, es que estos cantos son los mejores. Ay, ay, ay. Si no son para el Señor y si no van con un corazón humilde, no se van a oír usted. ¿Usted quiere que se oiga su canto? No quiere, ¿va? ¿No dijo amén? Si canta usted, pues sí cantamos, hermano. Miren, que empecemos por, ¿cómo decimos otras veces? En sol mayor y terminamos en luna tierna. Pero si va de veras con adoración, empezamos por fa y terminamos por fe. Y cantamos en la que caiga, porque de todos modos es la misma cosa. No entramos en donde no te oigan, ¿verdad? Porque si te oyen van a llamar a la policía. Dice ahí, y sacrificarán sus holocaustos. Una vez que ya tienen el altar de tierra, ya se humillaron, ahora sí, el holocausto. La palabra holocausto quiere decir todo quemado. Se quemaba todo el animal, queriendo decir que era una entera consagración, símbolo de la confesión de todos los pecados, de la consagración plena a Dios, símbolo del reconocimiento delante de Dios. Y eso tiene que ir después de la humildad. Sacrificarán sus ofrendas de paz. La ofrenda va después de la humillación y después de la consagración, después de ser humillados delante de Dios. Y luego dice, el altar va a ser el lugar en donde Dios ha hecho que esté la memoria de su nombre. Eso está ahí en esos versículos que dice en donde, verso 24, ustedes lo van a hacer en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Ahí vendré y te bendeciré. Eso es bien importante. Reconocer, dice la Biblia, que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Venimos aquí a su altar. ¿Cómo dice aquel canto que entonamos? Vengo a tu presencia. Ajá. Ahí está. Pero hermanos, que fuera más que cantarlo, la actitud. Venir al altar, postrarme delante del Señor. ¿Por qué? Dice que cuando ofrecemos en altar de tierra, ¿qué quiere decir altar de tierra? Humildad. Holocausto, totalmente consagrados a Dios. Entonces presentamos nuestra ofrenda. El Señor recibe la ofrenda. Dice, en todo lugar, en todo altar en donde yo tengo mi nombre. Lo lindo aquí es que reconozcamos que su presencia está aquí. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente, no para que me digan amén, pero usted cree que el Señor está aquí? ¿Sí lo creen, hermanos? Tal vez no se había puesto a pensar en eso, pero el Señor está aquí. Y si Él está aquí, tenemos que llegar a Él con humildad, sin hacernos imágenes nosotros mismos. Voy a finalizar porque ya me están haciendo ojitos. Tiene mucho que ver. Voy a terminar aquí, donde dice el versículo 24, al final. Vendré a ti y te bendeciré. ¿Cuándo llega la bendición? ¿Cuándo es que Dios viene? ¿A dónde viene? Viene al altar de tierra cuando nos humillamos. No viene en altares de lujos, es decir, a una vida de arrogancia.
¿Por qué es que a veces no hay bendición de Dios? Porque hay mucho altar de oro y de plata. Es decir, hay mucho orgullo. Hay mucha pompa, no hay sacrificio, no hay holocausto, no hay ofrenda de reconocimiento. Y la bendición de Dios es la hermosura que nosotros necesitamos en nuestros cultos y en nuestra vida. La bendición de Jehová. Dice, entonces yo voy a venir y los voy a bendecir. Cuando dice ahí que si hacen altar de piedras no las labren, porque si alzares herramientas sobre él lo profanarán. Yo estuve estudiando mucho eso y de repente me encontré con uno de los comentarios de Beacon. Y este autor dice que, este erudito dice que ahí a lo que se refiere, yo no hallaba qué quería decir eso. Dice que Dios no quería que estuvieran labrando piedras ni cosas, porque eso tenían que hacerlo con instrumentos de hierro. Y entonces de hierro se hacen las espadas. Y eso es un símbolo, decir, el hierro sirve para matar, la espada sirve para matar, y él no quería esos instrumentos ahí. Queriendo decir que si nosotros vamos a ir al altar, vamos a ir al Señor y vamos a tener discordias con los demás, si vamos a tener desaveniencia con los demás, Dios no quiere piedras labradas con machete, con espada, las quiere completas. Para hacer una aplicación, Cristo dijo, cuando vayas al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. Eso quiere decir que si nosotros tenemos desavenencias con alguien, nuestro culto no va a ser recibido y nuestro culto no va a ser culto. Nuestro altar no va a ser de tierra, nuestro altar va a estar labrado con. Lo que me gusta es que al final de todo dice, entonces vendré y te bendeciré. La bendición del Señor es lo que más necesitamos nosotros, pero la bendición de Dios no va a venir si nuestros altares no son de tierra, si no hemos presentado nuestro holocausto delante de Él, nuestras ofrendas de paz delante del Señor, para que entonces nosotros podamos recibir su bendición. Todo eso es el culto al Señor. ¿Oyeron? ¿Le gustó? Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. La muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré.